Bueno, muchas gracias Emma, gracias a la comisión organizadora local, a SAREM. Para mí siempre es un enorme gusto, un gran gusto participar en las jornadas y tener la posibilidad de encontrarme con amigos y hacer nuevos amigos, conocer estudiantes, etcétera, etcétera. Y en estas jornadas en particular, mi interés, el interés, digamos, un poco la idea de mi charla, es más que dirigida al tema en sí mismo de mamíferos de tierras áridas, es sobre hablarles un poco, contarles un poco sobre el proceso de construcción de un programa de investigaciones a lo largo de 25, 30 años, con las distintas fases, algunos aspectos teóricos, algunas contingencias, etcétera, pero para que especialmente los investigadores que se están iniciando, o algunos, o los becarios postdoctorales que ya están en un proceso más avanzado en su formación, tengan una idea de todo lo que involucra la formación de un programa de investigaciones y los resultados después de cierto tiempo. Algunos de los puntos, simplemente algunos de los puntos a discutir, los podemos tomar como palabras claves, un marco teórico, una caracterización biogeográfica, en principio para que nos ubiquemos a nivel biogeográfico de qué estamos hablando, hablar algo de estructura de comunidades, diversidad, etcétera, nicho, granivoría, presiones selectivas y respuestas evolutivas, evolución convergente y consideraciones generales. Estos son algunos puntos, no necesariamente los sigo en forma rígida, como van a ver un poco a lo largo de la charla. En cualquier programa de investigaciones, y esto lo hablo yo, pero seguramente los distintos investigadores que están acá lo pueden también tomar como propio. Ciertamente cada uno tiene sus diferencias, pero partimos de un marco o un cuerpo teórico que es bastante fuerte y al mismo tiempo lo que se llaman cinturones de protección de ese marco teórico, que no son otras cuestiones que hipótesis que ayudan a reafirmar ese marco teórico que sería el núcleo de las investigaciones. El marco teórico en este programa de investigaciones fue el de convergencia, donde decimos que es la evolución de características similares como respuesta a presiones ambientales similares y que ha sido reconocido como fuerte evidencia de la eficacia de la selección natural. ¿Y por qué este marco teórico? Porque tiene que ver con un programa que teníamos en el año, entre los años 60, 70, del Programa Biológico Internacional, que estaba orientado a estudiar la convergencia de ecosistemas en distintos ambientes del mundo. En el caso de desiertos o en el caso de los ambientes mediterráneos, por ejemplo, California, Chile, etc. Y, por supuesto, uno de los puntos, uno de estas cinturones, digamos, de apoyo, son aspectos relacionados con lo que es la adaptación al desierto, ecología de comunidades, patrones, escalas, etc. Y todo eso enmarcado dentro de lo que es la historia del linaje y de sitio, como vamos a ver enseguida. Un poco de historia, un poco para ubicarnos en el marco biogeográfico. ¿Cuántos desiertos tenemos en Sudamérica? El paradigma de la rata canguro, que es el que ha marcado en cierta medida las investigaciones en ecología de desierto. Digo el paradigma de la rata canguro para quienes no lo conocen, porque casi todas las primeras o las observaciones fuertes en ecología, en ecofisiología y comportamiento, tomaron como modelo a los heterómidos, a las ratas canguros. En algún slide aparecía rata K, no tenía una connotación ideológica, pero bueno, opté por rata canguro para que no haya otros entendidos. Bueno, y la pregunta sobre cuáles linajes de los roedores están más adaptados, como vamos a ver también a lo largo de la charla. Una de las premisas o de las ideas fuertes que tenemos como investigadores
es la búsqueda de patrones, no simplemente convertirnos en acumuladores de datos, pero sí ver si alguno de los datos, cómo se enmarcan dentro de un contexto mucho más general, mucho más abarcativo, que salga de lo que es la localidad o el taxón específico que estamos estudiando. Es decir, eso es algo que lo hacemos en todas las investigaciones. Tenemos los resultados y nos preguntamos, bueno, pero ¿cuán generalizables son nuestras observaciones cuando las ponemos a comparar con otros ambientes, independientes de desiertos o con otros grupos taxonómicos, etcétera? Y el tema de patrones no es menor, especialmente si, bueno, esto es lo que les comentaba antes, parte del Programa Biológico Internacional concluye con 3 libros, de hecho que fue un programa muy importante porque involucró a un grupo muy grande de investigadores argentinos, chilenos, uruguayos. Lamentablemente este tipo de programas en los años 60, 70 hoy ya no existen. Hemos perdido, digamos, esa visión de hacernos preguntas a gran escala y lo que tenemos es cada vez una mayor atomización en preguntas cada vez más chiquitas, pero bueno, eso será tema de otras charlas. Y el tema de patrones no es menor cuando analizamos, por una parte tenemos desiertos del mundo, distintos desiertos del mundo, en Norteamérica, África, Asia, Australia, etc. Dentro de Sudamérica, distintas desiertos, tierras áridas, semiáridas, como quieran llamarle. Dentro del monte, también una división. Y dentro de un tipo de monte, como la llanura central, tenemos distintas características de hábitat o ambiente. Entonces, llegar al encuentro de esos patrones o comunes denominadores se complica bastante. Esto es simplemente para que lo tengan como antecedente de algunos de los resultados que vamos a estar viendo. Bueno, algunos de los desiertos mayores del mundo. Y en el caso de Sudamérica, en el año 96, Kelt y otros colegas, entre ellos Brown, Dickman, algunos colegas de Israel, publicaron un trabajo buscando esos comunes denominadores y no se les ocurrió otra cosa que agrupar todo lo que es Sudamérica en un desierto, the South American Desert, ¿no? Entonces, acá volvemos. Está bueno esto de buscar patrones, pero también veamos qué es lo que estamos agrupando. Cuando hacemos un análisis, en este caso específico de micromamíferos, encontramos que hay encontramos que hay diferencias en las riquezas de especies. Estamos hablando de micromamíferos por menos de 200 gramos, que es con los que ellos comparaban. Y tenemos diferencias en los distintos desiertos, siendo la puna, el altiplano, una de las ecorregiones o biomas de mayor riqueza. Otro aspecto que me parece muy interesante al remarcar es que de todas las especies de Sudamérica, prácticamente 76 especies corresponden solo a un bioma. Eso está hablando de un alto grado de endemismo, y cuando digo esto, les recomiendo, por ahí va a haber una charla, no recuerdo cuándo, de Pablo Teta, que habla sobre los endemismos en el desierto del monte, a nivel de sigmodoncinos. Pero bueno, esto es muy interesante porque habla de la singularidad de las tierras áridas. Es decir, estas no son especies compartidas, estas son especies que se encuentran en solo uno de estos grandes biomas que vemos en Sudamérica. 9 especies están compartidas entre 2, 4 entre 3 y ya 4 o 5 no comparten nada. Ese es un patrón que es bastante similar al que encontramos con los desiertos de Eurasia y muy diferente de Norteamérica. Acá vemos el número de tierras áridas y porcentaje de especies. En el caso de Norteamérica encontramos que hay un porcentaje de especies muy compartidas entre los 4 grandes zonas áridas. No así en el caso de Sudamérica y Eurasia, donde el mayor número de especies está en solo un tipo de bioma.
Ese es un dato interesante a tener en cuenta y para refutar la idea de que no podemos considerar a Sudamérica como un desierto. Bueno, el otro aspecto quizás más conocido tiene que ver con lo que es la ecología trófica de las especies. Acá tenemos distintos desiertos y lo que sí domina son los herbívoros, a diferencia cuando lo comparamos con los desiertos de Norteamérica, donde la dominancia está dada por formas granívoras. Conclusiones parciales de esto está muy resumido, pero algunas conclusiones parciales. Bueno, que hay una gran singularidad de especies en Sudamérica, entre las tierras áridas, con una alta tasa de cambio entre las tierras áridas, no es lo mismo Caatinga que Atacama, que el desierto de Monte, etc. Lo que decíamos recién, 76 especies restringidas solo a un tipo de bioma, y donde la herbivoría es la estrategia trófica dominante. Yo menciono todo esto para que vayamos viendo después a lo largo de la charla lo que eran las hipótesis en boga o cuál era el contexto en boga en el momento que iniciábamos las investigaciones. Bueno, un poco más de las conclusiones parciales, algunas cuestiones que no dije, que bueno, los Andes figuran como una barrera importante biogeográfica, el 67% de las especies está restringida al este de los Andes, que no encontramos una correlación entre latitud y especies áreas también, y sí remarcar otra vez la alta heterogeneidad de tierras áridas. Parte de esto lo vimos en algunos estudios específicos, cuando tratamos de limitar las unidades evolutivas o especies de algunos grupos, como el Limonontia typus, que es el trabajo doctoral de Cecilia Lanzone, y donde vimos la importancia de esta heterogeneidad en el momento de identificar o definir especies. Y todo eso tiene que ver con ese primer slide de la búsqueda de patrones. ¿Cómo podemos encontrar patrones con tanta heterogeneidad? Un poco para que tengan una idea, tenemos historia de sitio y linaje, cuando lo comparamos con otros desiertos del mundo, cada uno con sus características geológicas, tectónicas, procesos de especiación, extinción. Tenemos acá los biomas, algo similar a lo que mostré anteriormente, y la heterogeneidad a nivel de el desierto de monte, con distintas formas o características de vegetación. Entonces volvemos al punto inicial. Si el núcleo central de investigaciones era la convergencia de desiertos, lo que tenemos es, volvemos a repetir el concepto, presiones selectivas similares resultarían en respuestas similares independiente de la relación filogenética de los grupos. Y esto estaba hecho desde insectos hasta plantas, ¿no? En esos estudios el paradigma es el del rata canguro, como decía. Bipedal, granívoro, independiente de agua libre. En otras palabras, era el modelo perfecto de adaptación. Contra este modelo teníamos todas las investigaciones que contrastar, tomando que, bueno, si no nos acercábamos a este modelo, todo lo demás no era adaptado al desierto. Y acá es muy importante que reflexionemos ya no solo sobre esto, sino sobre cualquiera de los temas que investigamos, que gran parte de hipótesis o cuerpos teóricos salen de un número muy limitado de observaciones o de taxa. Y hay una tendencia, por supuesto, a generalizarlo, y a veces nos enfrentamos con discusiones con uno mismo, si nuestras investigaciones están bien, están mal, si responden o no a esto, que posiblemente desde los inicios partimos con números muy limitados de observaciones. Pero bueno, eso es para tenerlo en cuenta. En ese contexto, estamos hablando de los años 70, 80, algunas figuras clásicas, Hutchinson, MacArthur, Brown, Rosenzweig, Pianka,
Fuerte era el concepto de competencia, cómo se estructuran las comunidades, nadie salía de competencia, aparece la estructura de nicho también como un mecanismo de segregación y coexistencia entre ensambles. Acá vemos uno de los trabajos clásicos de Brown, aparecían perfectamente ordenados en algunos de los desiertos Sonora o de la Gran Cuenca, formas granívoras y muy lindo, digamos, la ubicación en cuanto a tamaño, es decir, que había una separación de tamaño con el tipo de tamaño de semilla que consumían. Lo mismo acá, distintas especies de ratas canguros en distintos ambientes y vemos cierta regularidad en la distribución de las especies y a medida que incrementaba la aridez, el caso del desierto de Yuma o Gila Bend, ya desaparece gran parte de las especies y solo quedan dominando por dos o por una especie, en función del tamaño de los recursos. Entonces, volvemos, generalizar sobre desiertos nos lleva a que puntualicemos muy bien de qué desierto estamos hablando, dónde, con qué grupos o con qué linajes, como vamos a ver dentro de un rato. Bueno, hablando de nicho, lo otro era la coexistencia mediada a través de segregación del hábitat, ya sea hábitat vertical, horizontal, o del tipo de comida, o del el tiempo de actividad, si son nocturnos, si son diurnos. Y con este marco comenzamos con nuestro programa de investigación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Un teatro ecológico, que, bueno, en este caso es el desierto, puede ser la selva, puede ser la mata atlántica, etc. El guión evolutivo, nada de esto podemos discutirlo si no es un marco evolutivo atrás, cuáles son las presiones de selección y ver si encontramos algunas respuestas adaptativas. Acá, para que se ubiquen en el ambiente, están listadas algunas presiones selectivas, por ejemplo, baja precipitación, lluvias estivales, largos periodos de sequía, déficit hídrico, temperaturas muy elevadas durante el verano. Bueno, todo esto son presiones, algunos aspectos botánicos, amplitud de temperatura muy marcada, baja humedad, etcétera, etcétera, plantas o vegetación con baja productividad primaria, raíces superficiales, etcétera. Y esto nos lleva a consecuencias y respuestas evolutivas por parte de los organismos. En este caso me voy a centrar en algunas. Acá tenemos dietas especializadas, heces secas, formas nocturnas, granivoría, etcétera, etcétera, y algo de eso vamos a estar viendo en los resultados. En este punto yo quiero volver a repetir que no importa tanto en esta presentación centrarnos en el desierto, pero sí en cómo hemos ido construyendo ese programa de investigaciones con preguntas, con respuestas que abren a nuevas preguntas, y todo eso ayuda a consolidar lo que es ese núcleo central, ¿no? Cuando comienzo con este programa, ¿cuáles eran las observaciones o las afirmaciones en boga? Los nichos de los roedores están poco diferenciados del monte, estamos hablando porque lo contrastábamos con los desiertos de Norteamérica. Los roedores del monte no están altamente especializados. Los sigmodontinos no presentan formas especializadas cuando lo consideramos con otras especies, por ejemplo, la rata canguro. Bipedalismo y granivoría aparecía como el atributo por el que los roedores de desiertos deberían reflejar en su adaptación. La evidencia fisiológica indica que no están desarrollados para la vida en el desierto y el monte presenta una empobrecida fauna de roedores. En este punto también tengo que decir algo que después puede dar para charlas en otras reuniones o en mesas, que todas estas afirmaciones vienen de quien fuera mi profesor, mi advisor, y eso es parte de su tesis doctoral. Entonces, cuando tengo que iniciar el programa de investigaciones, el dilema era, ¿qué hago?
¿Tomo esto como tal o realmente comienzo a revisar si todas estas afirmaciones son reales? El marco investigativo, entonces, en lugar de preguntarnos por qué no están adaptados, porque los animales estaban viviendo ahí, ¿por qué no están adaptados? Nos preguntamos cómo diablos desarrollan su existencia en el desierto, el monte, cómo se estructuran las comunidades, las comunidades, cuáles son los atributos que tienen esos micromamíferos, no solo roedores, sino también marsupiales, y el grado de convergencia con otras especies de roedores del desierto del mundo. Bueno, eso llevó a todo un cambio en mi percepción y en mi relación, por supuesto, con mi director, todo en términos muy amables y amigables, pero bueno, había ahí un conflicto. Preguntas orientativas y son preguntas próximas. ¿Cuáles fueron algunas de las preguntas que dispararon, no sé, más de una decena de tesis? ¿Qué y cuántas especies viven en determinados hábitats? ¿Cuáles son sus abundancias relativas? ¿Cómo se distribuyen y usan el ambiente? ¿De qué se alimentan? ¿Cómo coexisten? ¿Cómo mantienen equilibrio hídrico? ¿Cómo responden los ensambles a cambios en estructura? Preguntas que todos nos hacemos en nuestros grupos, no necesariamente en esta área de investigación en particular, pero son preguntas realmente que queremos, son las preguntas de tipo cómo, qué, cuántas y cuáles. Las más difíciles son cuando preguntamos por qué, porque esas ya requieren respuestas evolutivas, ¿m? Y necesitamos otro tipo de tiempos para responder y modelos. Pero bueno, estos son los cómo, los qué, los cuántas y cuáles, causas próximas. ¿M? Y comenzamos con una serie de investigaciones a lo largo del monte para que se ubiquen. Esta es una imagen del monte, es una franja de un poco más de 2.000 kilómetros que comienza en el norte, en Cachi, y termina en Patagonia, en el ecotono con Patagonia. Otro croquis del desierto. Y esto es muy interesante, cuando lo analizamos, como decíamos anteriormente, el monte, cuán homogéneo es, como vemos, es de una alta heterogeneidad. Y cuando tenemos que realizar investigaciones y resultados, tenemos que referirlo a cada uno de estos ambientes, no lo podemos homogeneizar. Veamos, por ejemplo, cuando hablo de heterogeneidad, ¿a qué me refiero? Usando datos climáticos. Concretamente, esto está tomado de Morelo, del 58, vemos que hay un gradiente de precipitaciones, desde precipitaciones muy marcadas en el norte, precipitaciones estivales, a precipitaciones mucho más de tipo mediterráneo a medida que vamos hacia el sur. Y acá ya les largo un tema, espero que haya algún estudiante que lo tome, pero en cualquier reunión lo menciono. La presión selectiva acá es el alto déficit hídrico que tienen estas regiones durante gran parte del año. No hay agua directamente. Pero a medida, y estamos hablando de especies que tienen una distribución amplia, a medida que nos extendemos hacia el sur, lo que vemos que ya la limitante deja de ser la temperatura. Acá estamos viendo precipitaciones de 159 total con 181, un poco más. Es decir, no cambia el total de precipitaciones, pero lo que sí cambia es la equitatividad de las precipitaciones. Por lo tanto, los organismos en estos ambientes, prácticamente el agua no es una limitante, pero posiblemente sea la temperatura. Entonces ahí estamos en conflicto de cuáles presiones selectivas son las que tienen que intervenir en uno y otro caso, a pesar de que estemos trabajando con la misma especie y que sería muy bueno que lo piensen y propongan algún proyecto de investigación. Pero es un muy lindo gradiente para analizarlo. Algunos de los actores con los que trabajamos, estos son los colonizadores, los que entraron primero al continente hace un poco más de 41 millones de años, distintas formas, y los que colonizaron Sudamérica recientemente, hace 3.5 millones de años, formas mucho más chicas, y los que supuestamente
los que supuestamente, de acuerdo al paradigma de los 70, 80, no estaban diferenciados. Entonces, acá van a aparecer una serie de resultados, voy a ir más o menos rápido, tampoco se preocupen en seguirlo a todo, pero queríamos ver, bueno, a ver, cuál era el grado de diferenciación de los nichos de distribución de estas especies, y supuestamente no diferenciaban demasiado. Bueno, acá tenemos un grupo grande, no solo de cabiomorfos, algunos marsupiales. Cuanto más oscuro hay una mayor tendencia a la utilización de determinados ambientes, y acá tenemos heterogeneidad, desde muy heterogéneo a poco heterogéneo. Comenzamos a ver que las especies segregaban el ambiente de acuerdo a distintas características vegetacionales, como vemos acá. Médanos, este es un ambiente con bastante formación arbórea, si se quiere, y este es un arbustal. Es decir, si bien las especies, en este caso 5 especies, se encuentran en todos los ambientes, no así alcanzan sus máximas densidades, su abundancia, en los distintos ambientes. Entonces, acá aparece claramente, estamos asumiendo que a mayor densidad hay una mayor cercanía con lo que es el nicho óptimo de esa especie, y por lo tanto se estarían reproduciendo y teniendo una mayor descendencia que esas mismas especies en otros ambientes. Bueno, corroboramos lo que también se sabía en la literatura, de que heterogeneidad versus diversidad de pequeños mamíferos, que a medida que aumenta la heterogeneidad del hábitat, aumenta la diversidad, el índice de Shannon del ensamble de mamíferos. Otra forma de mostrar lo mismo, mayor heterogeneidad, un mayor índice de diversidad, menor en ambientes prácticamente más simplificados, vegetacionalmente, digamos, la estructura vegetacional simplificada. Comenzamos a ver algo de, bueno, en los ensambles, cuáles son las especies dominantes. Normalmente lo que tenemos son una o dos especies que dominan distintos sitios a lo largo del monte, y en algunos casos especies que se encuentran solo en algunos lugares, que no se repiten o no forman parte del ensamble de otros sitios. Estas serían especies que tienen, digamos, cuando analizamos ya las características de hábitat, especialistas de hábitat en general. Bueno, otra forma de mirar lo que decíamos antes, distintas estructuras dentro de un mismo sitio, pero con distintos hábitats y distintas densidades. Bueno, este fue un experimento natural para aquellos que alguna vez tengan la posibilidad de estar midiendo o evaluando roedores o micromamíferos o insectos, etcétera, en ambientes no perturbados, y de repente tener un incendio, como fue este caso, decir, bueno, esto es una oportunidad única, es un experimento que yo no lo puedo producir, pero sí se produce naturalmente. Entonces, la hipótesis en esto era ¿cuál? De estas 5 especies, que aquellas especies con características morfoecológicas que se acercan más a ambientes áridos o abiertos van a ser las exitosas, no así aquellas que están mucho más limitadas o mucho más restringidas a ambientes con buena cobertura, etcétera, etcétera. Lo que pasó a lo largo de un año, este es el grupo de especies, estamos viendo en amarillo campo quemado y en negro el no quemado. Y aquí sí, voy especie por especie. Calomis musculinus desaparece en primavera. Acodon es el primero en desaparecer. Son formas, pensemos en Acodon, formas oscuras, muy asociadas a arbustos. Marmosa siempre son individuos muy bajos y los resultados son bastante débiles. Graomis grisoflavus desaparece en primavera. Y la única especie, la única que aumenta es el Igmodontia, siendo que el Igmodontia en los ambientes
no perturbado tiene una densidad menor. Pero la única especie que queda dominando la comunidad es el Igmodontia. Cuando pensemos en incendio, pensemos que lo que estamos cambiando no es otra cosa que la proporción de hábitat. Un hábitat cerrado a un hábitat abierto, más allá del impacto que tenga en otros aspectos, pero estamos hablando de un cambio o de un aumento, si se quiere, en la proporción de un hábitat, que en este caso favoreció a que el Igmodontia prácticamente quedó dominando la comunidad. Entonces pensemos en esos experimentos naturales y le saquemos el jugo. Esta fue una nota en el Journal Mammalogy, pero bueno, la verdad que yo quedé muy contento con los resultados porque partíamos también de una hipótesis de adaptación a qué pasa cuando quito esta cobertura y la cambio de cobertura. Bueno. Encontramos en ecología trófica que, bueno, la mayoría herbívoros, algunas formas omnívoras, insectívoras, como en el caso de marsupial, tilamis, muy diferente de los desiertos de Norteamérica que están centrados en granívoros. Los patrones de granivoría, lo que encontramos es que acá están distintos desiertos del mundo, en este caso es el monte, lo que encontramos es que hay una gran diferencia en la tasa de remoción de semillas cuando uno compara el peladal, el mezquital o el jarillal, digamos, las distintas formaciones. Por lo tanto, tampoco podemos generalizar. Y todo esto tiene una variación, no solo en cuanto al hábitat, sino también estacionalmente. Dinámica poblacional, lo que vemos es que es bastante sincrónico con las máximas densidades en mayo-junio en el grupo de especies, pero con una gran variación que lo que hace es responder a este patrón de precipitación que tenemos en el desierto de monte. Si con buena voluntad podemos ver algo así, digo buena voluntad, pensando que tenemos tenemos un promedio de 320, pero con épocas de un poco más de 500 a un poco menos o un poco más de 200. Por lo tanto, ¿qué hacemos con investigaciones de becarios realizadas en este periodo de máxima humedad, cuando queremos comparar con este periodo? Y acá va otro mensaje que no es otro que el de investigaciones ecológicas a largo plazo, especialmente en ambientes heterogéneos. No estamos hablando de ambientes donde no hay muchas fluctuaciones, estamos hablando de grandes fluctuaciones y cada una de estas fluctuaciones tienen que ser respondidas en cierta medida por los organismos. Por lo tanto, bueno, ahí está otro punto para que lo tengan en cuenta. Entonces lo que encontramos en esta primera parte es que sí, efectivamente tenemos una segregación. La coexistencia es a través de una segregación de alimento trófico, de hábitat, en el tiempo no lo he incluido, pero lo que no encontramos efectivamente, a pesar hay que admitir que no tenemos realizado estudios de competencia, pero que la idea de competencia no estaría, por lo menos, o no sería fuerte en el marco de este ensamble y de este proyecto en el desierto. Conclusiones parciales, bueno, 2 nuevas especies, lo que hablábamos, 1 o 3 especies dominantes. Las especies pueden distinguir grandes tipos de hábitat, fluctuaciones sincrónicas, herbivoría, omnivoría dominantes, etcétera, etcétera, algo de lo que hemos estado diciendo. Y sí que hay una estructura de comunidad que se organiza a través de hábitat y alimento, y no competencia. Si hay competencia, no la hemos detectado o habría que realizar estudios ya más específicos entre algunos pares de especies que no los tenemos. Acá entramos a otra parte de la historia y que tiene que ver con una discusión en los años 60, 50, 60, 70, muy marcada y que tiene que ver con el tiempo de arribo de los roedores, tanto sigmodontinos en Sudamérica, un grupo, entre ellos Osvaldo Rey, Hershkovich y otros, que adherían a la idea de una colonización temprana de roedores sigmodontinos en Sudamérica
Y la hipótesis de Simpson, Pascual y Mares, un poco el estudio de Mares, que eso también es un dato de color, que publica en el PNAS, es presentado. En esa época, para publicar en el PNAS había que ser presentado por alguien, y quien lo presenta es George Simpson, a quien tuve el gusto de conocer. Entonces, un poco para reafirmar la idea de que esa no adaptación correspondía con esa colonización temprana a Sudamérica. Era una forma de, bueno, devolverle un favor o apoyar la teoría de Simpson. Eso es un poco, son notas de color de las cuales podemos hablar largo. Entonces, pero también está en el marco de nuestra investigación, estaba esto. Y nos preguntamos, bueno, ¿cuál de los dos linajes está más adaptado? Presente desde hace un poco más de 40 millones o hace 9, 3 millones. Esto Lanzone lo conoce bien y muestra una gran... un Erigmontia moreni, creo, Lanzone, si no me equivoco. Entonces, bueno, fue una de las preguntas. Otra vez recordemos lo que nos decían, los nichos de los roedores están poco diferenciados, los del monte no están altamente especializados, y lo que hacemos es comenzar a deconstruir, a ver, un roedor de desierto. Ojos grandes, bullas timpánicas grandes, patas posteriores largas, riñones, el contrasombreado, que es algo clásico. Contrasombreado es una característica, un fenómeno físico por el cual al tener esta marcada diferencia entre claro y oscuro, lo que hace es confundir al predador porque no forma un volumen tan grande, la presa no forma un volumen tan grande y por lo tanto le permite escapar con mayor facilidad. Y esto se ve en casi todos los roedores del desierto, este tipo le llaman el counter shading, el contrasombreado. Entonces, bueno, la evidencia fisiológica indica que no están desarrollados. Una de las primeras cuestiones que hicimos es, bueno, ¿por qué no nos metemos de lleno a ver qué es lo que está pasando con el equilibrio hídrico, que es una de las grandes presiones en desierto? Y acá sí tuve una de mis estudiantes, doctorales, Gabriela Díaz, que hizo su tesis con lo que es la ecofisiología de roedores del desierto, comparando sigmodontinos y cabiomorfos. Y fundamentalmente un estudio a nivel macro y algunos inicios a nivel ya de concentración de orina, y algo de eso vamos a ver, simplemente 2 o 3 diapos. Pero lo que vemos es que, por ejemplo, roedores emparentados, Octomys, Tympanoctomys, lo que vemos es que hay una gran diferencia en la papila renal. La mayor extensión o mayor dimensión de papila renal nos está indicando mayor capacidad de absorción de agua. Vemos que Octomys prácticamente no tiene. Y lo otro es el tamaño de la médula, una médula muy grande, donde se ubican todas las estructuras glomerulares, y en el pariente, Octomys, la médula es mucho más reducida y la corteza es muy grande. Bueno, en sigmodontinos, algo similar, con formas como Salinoctomys, Sandagalomis, formas de desierto, con la papila renal muy alargada, indicándonos también morfológicamente que hay una adaptación. Y lo contrastamos acá con Acodon, que prácticamente es un desarrollo muy bajo, muy pequeño. Entonces decidimos, bueno, en principio antes del próximo de los datos de concentración, lo que sí tenemos es una relación alométrica muy fuerte entre lo que es un índice de capacidad renal, índice de corteza y médula y tamaño corporal. Esta es una relación alométrica que se da muy bien, están todos los roedores. Los que están en triángulos celestes son las ratas canguro. Los que están en rojo son los sigmodontinos. Los que están en rectángulo celeste son lo que serían estas dos especies que son como epítome, digamos, de concentración de orina. Son dos roedores australianos, Notomys cervinus y Alexis, que hasta hace muy poco aparecen como los roedores con mayor capacidad de concentración de orina. ¿Qué es lo que mostramos nosotros? Que, por lo menos a nivel de morfología, todos nuestros roedores sigmodontinos están por arriba de lo que es la línea alométrica
cuando lo comparamos con los roedores heterómidos. El caso de Andalgalomis, Salinomis delicatus, aparece muy fuerte en la adaptación, por lo menos morfológica. Estamos hablando de la relación entre lo que es la papila renal, la corteza y estructura medular. Bueno, esto era una cosa, bueno, pero veamos qué pasa en términos de concentración. Lo que tenemos en términos de concentración es que Tympanoctomys aparece con unos valores altísimos cuando lo contrastamos con otros roedores del desierto de África e Israel, como Samomis obesus, con el cual, como veremos, es convergente. Estamos hablando de 7.080 miliosmoles contra 6.340, y cuando lo comparamos con Octomys, 2.072, lo cual ahí hay una correspondencia muy fuerte entre concentración de orina y morfología renal, como veíamos anteriormente. En el caso de Sigmodontinos, lo mismo. Valores muy altos, acá tenemos a Codomolina, 3100, pero valores muy altos para Calomis, Eligmodontia, Graomis, Salinomis, formas de desierto, y bastante próximos a otros roedores del mundo. Generalmente hay un problema en las concentraciones. No tenemos buenos datos para un número grande de especies. Solo de las que conseguimos podemos comparar. Pero bueno, en el caso, como les contaba recién, Notomys alexis 9300, acá estamos con números bastante aproximados a lo que es Notomys. Por lo tanto, viendo estos resultados, volvemos a decir, bueno, tan mal adaptados o tan poco adaptados ecofisiológicamente no estaban. Y un poco para ir concluyendo, un modelo de rata vizcacha, que es un modelo sudamericano, para ya analizar en detalle convergencia, y no de uno o dos caracteres, sino de varios caracteres. Lo que hicimos es analizar la ecología, la morfología, tamaños de bulla, estructuras de cuevas, características anatómicas de riñones, características de comportamiento. Para quienes no me hayan escuchado antes, a mí o a Agustina o a otros, la característica de este roedor prácticamente es un especialista de Atriplex, o comúnmente llamado Zampa. Y antes de ingerirlo, lo que hace es, gracias a unas estructuras que tienen detrás de los incisivos, un grupo de cerdas rígidas, lo que hacen es pelar ambos lados de la hoja, son hojas con alto contenido de sal, y recién ahí ya lo ingieren. Por lo tanto, ya están eliminando gran parte de sal, no toda, y ese es un comportamiento que se repite en algunos otros roedores, no muchos, pero por lo menos un par de otras especies, como vamos a ver. Bueno, acá una fotografía electrónica de estas cerdas, y queda la pregunta si efectivamente es una novedad evolutiva o no. Eso no lo podemos responder, no tenemos registros como para mostrar si es algo que apareció con el grupo, con el género, o es algo que ya estaba en los proto-Tympanoctomys, pero bueno. Lo que construimos es una matriz con distintos atributos ecológicos, hábitat, morfológicos, fisiológicos, características de comportamiento, dieta, etc. Y lo comparamos con distintas especies, ratas cangurus y formas emparentadas. ¿Qué es lo que encontramos? Que en este dendrograma, que Tympanoctomys, esta rata vizcacha, este modelo de Gondwana, se asocia fuertemente con la rata canguro y con Samomis obesus de África e Israel, y muy distante de lo que serían sus parientes como Octomys mimax y Gliroides. Una forma más atractiva, más visual de verlo, de ver esta convergencia, es acá Dipodomys microps. Este es un círculo que me olvidé de cambiar, efectivamente está muy restringido a lo que es la gran cuenca, Tympa y Samomis obesus, y los tres sí con este comportamiento de raspado, aunque no todos con esa característica anatómica de las cerdas bucales. Conclusiones. Los ensambles del monte muestran una gran diversidad de tipos de nicho.
atributos ecológicos, ecofisiológicos y convergente en mayor o menor grado. Tampoco tiene que ser 100%. También nos quitemos esa idea de que tenga que ser 100%, convergente en mayor o menor grado con equivalentes ecológicos de otros desiertos del mundo. Pensemos, por ejemplo, que estamos dando cartas, jugando a las cartas. Cada uno de los jugadores va a recibir determinado grupo de cartas y posiblemente no todos van a tener la mejor mano, tendrán un gradiente de cartas mejores, peores. Bueno, y en eso estamos cuando analizamos en desierto. No tenemos que pensar en lo óptimo, sino, bueno, pero ¿cuál es el gradiente? Y no necesariamente se tienen que repetir todos los atributos en este modelo de análisis o de investigación que es el desierto. Podemos hablar de la selva, podemos hablar de la puna, de otro, pero bueno, en este caso. Sí me parece importante descartar el argumento de la poca adaptación, pero como sustento de la colonización reciente, digamos, eso ya no se admite, que porque estaban poco adaptados, eso justifica que ingresaron recientemente. Digo esto estaba hecho antes del descubrimiento de varios fósiles, cambió efectivamente y se encontraron varios fósiles, no en los 3.5 millones, sino 7, 8, 9 millones, creo que ya hay registros por lo menos de Centroamérica, de ingreso de sigmodontinos. Un mensaje también importante, ser cautos cuando comparamos, acá digo áridos, cualquier sistema. Cuando lo comparamos, seamos bien precisos qué estamos comparando. Me parece muy importante esto. Esto es lo que me pasó a mí, puede pasarnos a varios. Cuando permanecemos muy atados a paradigmas, a hipótesis que por ahí la damos ya por ciertas, realizadas, y no nos preocupamos en revisarlas otra vez. Yo creo que eso efectivamente lo que hizo es retrasar el entendimiento de nuestras investigaciones en cuanto a lo que es ecología y adaptación alrededor del desierto. Porque lo que estábamos intentando, bueno, esto ya se había dicho y ya era así, estábamos entonces, hablando de cualquier otra cosa, pero no centrándonos, ¿debería ser así o volvemos otra vez a trabajar sobre esto y encontramos algo que no lo haya visto Omares o otro? En estos programas de investigación no todo es tan lineal, hay una serie de contingencias que me parece muy importante también tenerlas en cuenta. Si yo no hubiera ido a Mendoza y hubiera ido al CEMPAT, como era la otra propuesta, o al CECUAL, que era la otra, nada de esto estaríamos escuchando, ni yo estaría presentando esto acá. O si una de las estudiantes de Mares, haciendo su tesis de maestría, tenían colectados, no sé, cientos de riñones, pero estaban mal preservados. Entonces, en el momento de tener que hacer los cortes histológicos, se desarmaban, eran polvo. Por lo tanto, ahí me ayudó a mí a perfeccionar el método y a avanzar en cuanto a lo que es la morfología renal. Ya vamos terminando. ¿Qué queda? Quedan muchísimas preguntas para hacer en cuanto a tierras áridas, desiertos, micromamíferos. Estamos poco a poco entrando en cómo organizamos los ensambles, pero asociándolos a distintos filtros ambientales e incorporando filogenias. Estamos hablando de nichos conservados o cuán plásticos no son determinados atributos. A nivel de transcriptoma de balance hídrico tenemos charlas iniciadas con Enrique Leza para ver cuán convergente o no, cómo podemos, digo cuán convergente o no cuando tenemos no solo nuestros roedores, sino cuando, a ver, de compararlo con algunos de Australia o África. Estamos iniciando estudios en ecología genética del paisaje. Aquí van a ver algunos pósters de Andrea Tarquino, viendo un poco dispersión en relación a las características del paisaje. Algo de genética, un becario postdoctoral, Leandro Vélez, también iniciando observaciones sobre el grado de relación filial que hay dentro de miembros, a pesar de ser solitarios,
o en este caso podemos pensar también coloniales, eso prácticamente no se ha hecho nada y deberíamos pensarlo como temas de investigación que son fascinantes, efectivamente. Filogeografía, anatomía del rango geográfico es un tema muy lindo, delimitación de especies. Bueno, acá Teta, Lanzone, Vario, Agustina, Ojeda, etcétera. Empezando a ver, bueno, qué evidencias tenemos para separar unidades, digo unidades evolutivas, me refiero a especies, evidencia morfológica, evidencia genética, evidencia molecular, cuál de ellas, todas tienen que correr en paralelo o no, cuáles nos pueden dar mayor o menor grado de certeza de que estamos hablando de especies diferentes, etc. Bueno, biogeografía de ensambles andino y diversidad funcional con Agustina Novillo, que hemos iniciado hace poco. Y en todo esto, en esta síntesis, digamos, de todo, más de 20 años de investigaciones, pensar que cuando construimos programas de investigación hay tantas personas involucradas, tantos colegas que por ahí con una pregunta o más que una pregunta, abriendo su laboratorio, etcétera, han ido formándonos y dándonos herramientas para hacer lo que uno está haciendo. Yo te digo, esto es solo una pequeña muestra de distintos colegas por los cuales siento un gran aprecio. Y por supuesto, nada de esto que presento lo puedo separar de lo que es una unidad de investigación si no es formada por estudiantes, ya sea becarios, técnicos, postdoctorales, investigadores, infraestructura de investigación. Y en este caso yo he sido he tenido bastante suerte de contar con excelente grupo de, ya no les llamo estudiantes, pero son profesionales, colegas, algunos colegas nuevos que van a ver estos días por acá. Y efectivamente, parte de esta charla es de ellos también, así que, bueno, yo simplemente quiero reflejar esto y sí ponerlo en el contexto, en esto no puedo dejar de mencionar algunas cosas que lamentablemente nos están sucediendo en estos últimos 2 años. Todo este marco de investigaciones que hemos visto ha tenido todo tipo de fluctuaciones y de conflictos socioambientales, económicos, muy fuertes y dramáticos, especialmente en los 70, mucha sangre, mucha fluctuación económica, muchos cambios sociales, y sin embargo se han ido desarrollando. Después de cierto periodo de crecimiento de lo que es el sistema de investigación, en estos 2 últimos años hemos visto cuestiones que, por lo menos yo antes, no la había visto. Dejar de un día para otro 500 investigadores en la calle fue la primera medida de ajuste del nuevo gobierno, y cuando el presidente de CONICET, a los 30 días del cambio de gobierno, dice que el CONICET es inviable, estaba siendo muy honesto. Algunos lo veíamos, los que no querían verlo eran otros, pero estaba siendo muy honesto y nos estaba diciendo que olvídense, esto no va a seguir así. Esperemos que no dure por mucho tiempo, pero lo cierto es que hoy el sistema de ciencia y técnica está sometido a un fuerte desmantelamiento, desintegración, muy poca financiación. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Y por eso es tanta mi énfasis en los estudiantes. Lo que vamos a ver es un envejecimiento en la planta de investigadores, en la pirámide, una base muy débil, con el tiempo cae. Digo envejecimiento porque muy poca promoción y muy poco ingreso de gente joven para mantener todo el sistema y abrir nuevas líneas de investigación. Eso es algo que lo hemos visto antes y lo podemos predecir, y yo no tengo ningún problema. Ojalá me equivoque con la predicción, pero si yo hoy recorto 50% de ingresos de becarios y de investigadores, ya sabemos lo que va a pasar con distintas líneas de investigación. Yo no quiero dejar un panorama de pesimismo, por eso es que mostraba que todo lo que hicimos fueron en épocas por ahí no tan buenas, hubo de todo, pero bueno, lo hicimos a pesar de.
En este caso creo que es un poco más dramático. Esperemos que cambie. Así que bueno, con eso yo doy por concluido esto y les agradezco a ustedes por escuchar.